¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible, aquí en CMM Radio. El programa que hemos preparado para esta semana hará las delicias de todos los castellanomanchegos, también, lógicamente, de todas las personas que desde fuera de la región nos escuchan a través de internet o a través del podcast. Pero insisto, este es un programa para aquellos castellanomanchegos ávidos de conocer lugares con historia, con misterio y con leyendas. Además, un programa muy propicio para las fechas que se acercan, fechas vacacionales, vacaciones, estoy seguro, muy merecidas por muchos de nuestros oyentes, y vacaciones que muchos emplearemos en desconectar, en viajar, en descubrir lugares. Así que desde ya os damos un consejo: coged papel y boli e ir apuntando los sitios de los que vamos a hablar esta semana, por una razón muy sencilla, porque muchos de ellos estarán muy cerquita de vuestra ciudad o localidad, y estoy seguro que muchos de ellos van a llamar vuestra atención y vais a necesitar imperiosamente visitarlos y vivir en primera persona las historias que vamos a narrar esta noche. Vamos a viajar por la Castilla-La Mancha misteriosa, la Castilla-La Mancha tenebrosa, aquella que dicen algunos no conviene visitar de noche. Viajaremos por las diferentes provincias de nuestra región para descubrir localidades, lugares y enclaves llenos de magia. Os van a sorprender, desde luego. Yo estoy convencido que seré el primero en sorprenderse con los lugares pues que toquen a regiones que yo tanto quiero, como Albacete, Cuenca, pero sin olvidar, lógicamente, Guadalajara, Ciudad Real o Toledo, de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones. El tiempo, como ya sabéis, es el que es. Vamos a hacer una especie de ranking, pues una especie de visita rápida para ir tomando nota y después coger el coche, el transporte público y todo lo que queramos, presentarnos allí para descubrir el lugar. Pero como estamos convencidos de que habrá sitios que se nos escapen por cuestión de tiempo y vosotros siempre atentos, siempre pendientes, echéis en falta, os proponemos una cosa. ¿Por qué no? A través de las diferentes vías de comunicación como Twitter, @dragón_cmm o Facebook, nuestra página oficial El Dragón Invisible, y como no, sin olvidar el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. ¿Por qué no a través de esas vías nos vais sugiriendo, nos vais proponiendo lugares, vuestra ciudad, vuestro pueblo, vuestro enclave favorito de Castilla-La Mancha que consideréis que tiene que estar en El Dragón Invisible? Nosotros os lo aseguramos, os lo prometemos desde ya, tomaremos buena nota y atenderemos a vuestras peticiones para en los programas venideros ir hablando de esos lugares misteriosos que tiene nuestra región y que la hacen completamente especial. Sin más, no me alargo, vamos a dar paso a nuestro guía de esta semana para viajar, para perdernos por la Castilla-La Mancha misteriosa. Bienvenidos. Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas. Pues ya lo habéis oído, esta semana en El Dragón Invisible os hemos preparado un viaje o unos viajes, según se miren, un tanto especiales. Vamos a recorrer nuestra región y diferentes lugares que la ocupan de manera un tanto diferente, con los ojos, digamos, abiertos a otro tipo de historias y leyendas. Vamos a hablar con un invitado que desde luego nos hace muchísima ilusión tener por primera vez, además, en El Dragón Invisible. Él es Juan Ignacio Cuesta, él es periodista, escritor, espeleólogo, músico, diseñador gráfico y muchísimas cosas más, pero sobre todo, y por lo que nos interesa esta semana, autor del libro Lugares a evitar cuando cae la noche, un libro además galardonado con el segundo premio Enigmas. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Pues bueno, aquí es, digamos, esperando a que vengan un poquito las lluvias, porque si no vamos a pasar un poquito de sed. Un poquito de sed, sí. Está con nosotros también, como cada semana, David Cuevas. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, bien hallado. Pues efectivamente es un placer coincidir con Juan Ignacio Cuesta, que escuchando su currículum yo siempre me pregunto, ¿y este hombre qué no ha hecho? Juan Ignacio, mira, voy a aprovechar para preguntarte, porque seguro que muchos oyentes de Radio Castilla-La Mancha también lo preguntan, ¿qué no has hecho en esta vida? Bueno, ya hay muchas cosas que no he hecho. Yo he hecho lo que correspondía a mi, digamos, al mundo en el que me he movido en estos últimos años. No he hecho otras cosas, como por ejemplo, pues no soy aficionado al fútbol, por lo tanto, pues no... Eso deja mucho tiempo libre, ¿verdad? No he jugado al fútbol, tampoco soy aficionado a la tauromaquia, pues tampoco he hecho eso. Bueno, he hecho las cosas que me han correspondido y tal, bajar cuevas, andar con la bicicleta, subir montañas y todas esas cosas. Y ahora que estoy jubilado, aunque estoy en un momento un poquito de transición, pero bueno, espero poder seguir en todas estas historias más tarde o más temprano. Y esas cosas que has hecho te han valido, por decirlo de alguna manera, este segundo premio Enigmas, que en cierto modo, pues yo lo entiendo como un reconocimiento también a la trayectoria de toda una vida, porque desde luego, Juan Ignacio, si hay algo que también te caracteriza es ser un histórico ya de esto que hemos venido a llamar periodismo heterodoxo o periodismo del misterio. ¿Cómo se recibe un premio como el galardón Enigmas? Pues lo recibí con mucha ilusión porque efectivamente entendí que era de alguna manera la respuesta a haber puesto tanto esfuerzo durante tantos años en este tipo de cuestiones. Y ya digo, espero seguir en ellas y seguir desvelando de alguna manera, como hago pues en los diferentes medios que estoy, como por ejemplo mi propio programa, pues todos estos lugares donde anida, digamos, los misterios de nuestro pasado de un modo u otro. Tu propio programa en el que colaboras, en el que, bueno, ese programa que tantos seguidores y tantos oyentes tienes, como es La Escóbula de la Brújula, y que desde luego pues mandamos un saludo, ¿no? A ti que estás con nosotros y al resto de componentes como Jesús Callejo, David Sentinella, Carlos Canales, etcétera, etcétera. Juan Ignacio, hoy estamos aquí para hacer un viaje distinto y para que todos los castellano-manchegos y todos aquellos oyentes que a través de podcast o internet también nos escuchan en el resto de España y el resto del mundo, pues si algún día deciden adentrarse en algunos lugares misteriosos de nuestra región, tengan las claves para hacerlos. Antes de nada y antes de empezar a viajar por los diferentes lugares, como digo, de nuestra región y de las diferentes provincias, conviene señalar a qué te refieres tú cuando hablas de lugares a evitar cuando cae la noche. Bueno, esta frase de alguna manera estaba fundamentada con un doble sentido. No se trata de no ir a ellos, sino se trata de evitarlos cuando uno está en la noche, digamos en un sentido metafórico. O sea, lugares a los que hay que ir, digamos, con un conocimiento previo de donde uno va para no quedarse sorprendido con lo que pueda encontrar allí. La noche la podemos ver en dos sentidos, en el sentido de la oscuridad y en el sentido de lo que es la ignorancia. De alguna manera el libro es una especie de construcción filosófica en la cual lo que trato de hacer es precisamente todo lo contrario, de animar a que la gente vaya por allí, pero eso sí, con la preparación suficiente como para que sepan con lo que se pueden encontrar, porque son lugares donde late el legendario y donde suceden, bueno, cosas que a nivel, digamos, subjetivo pueden ser dignas de provocar en algún momento dado un cierto estupor, porque uno no espera encontrarse unas sensaciones como estas. Incluso la gente que no está advertida en estos sitios encuentra que algo raro late en el ambiente. Y estamos convencidos que este sentimiento de que algo raro hay, pues está también más vivo o igual de vivo que en otros lugares de nuestra geografía, precisamente en nuestra región, en Castilla-La Mancha, ¿no, David? Efectivamente, si os parece bien a todos los oyentes y a ti, Juan Ignacio, vamos a presentar, digamos, de una forma original y fresca esto que venimos a decir, el top 2, ya veremos si son 2, son 3 o es 1, en función de lo que diga el tiempo, de los lugares más emblemáticos para pasar miedo que hay en nuestra región de Castilla-La Mancha. Entonces, para que no se nos enfade nadie, empezamos por orden, digamos,
digamos, alfabético, ¿te parece, Jesús? Por ejemplo, yo creo que si empezamos por orden alfabético, habría que empezar por Albacete, área Albacete. Albacete. ¿Cuál es, según tú, Juan Ignacio, sé que es complicado porque algún que otro lugar has estado pateándote allí, cuál es tu lugar predilecto para pasar la noche precisamente en lo que es capital y provincia de Albacete? Bueno, pues en Albacete hay un pueblo verdaderamente curioso en muchísimos aspectos, hay bastantes, pero hay uno especialmente impactante para el viajero que va por allí, que es Río Porviejo. En Río Porviejo, que está en las cercanías de donde está el nacimiento del río Mundo, que también, por cierto, es provincia de Albacete, forma parte de todo aquel entramado de montañas, vamos a encontrarnos con un pueblo que tiene una leyenda curiosa y extraña, que nos la relaciona con un alemán, un tal Grafner, que vino aquí, digamos, buscando una serie de minas en época de Carlos III, de lo que entonces hacía falta realmente, lo que le hacía falta realmente a la colonia, que eran los elementos capaces de conseguir utilizar el latón. Fundamentalmente lo que es la... perdonadme con el nombre, porque es que a veces se me produce una pequeña Juan Ignacio, cuando una persona tiene calamina, sí, me refería a la calamina. La calamina, las minas de calamina de Río Porviejo y tal, sirvieron a este señor, al conocido como Grosvenor, para que durante un montón de años, incluso hasta ahora, se alimentara en aquella región prácticamente todo el suministro del latón que desde el siglo XVIII hasta hoy, hasta nuestros días, se realizaba en España. Todo, digamos, ornamento de iglesia, candelabros, incensarios, todo tipo de cosas, todo fue fabricado allí, e incluso, pues claro, lógicamente las piezas de artillería que son lógicas. Con la, digamos, colmatación de la mina o con su agotamiento de alguna manera, pues dejó de fabricarse, aunque existen hoy día todavía y todavía se siguen fabricando allí algunos objetos artesanales, pues que vienen metiendo a los turistas que figuran en la zona, porque ya han organizado de alguna manera una serie de viajes que permiten visitar, digamos, las tiendas donde todo aquello se sigue realizando hoy día ya solamente con un fin artesanal. Este sería un lugar importante, pero luego también estamos ante una geografía bastante fantástica en todos los aspectos. Allí, justo cerca del río Porviejo, vamos a encontrar otros pueblos, como por ejemplo Lietor, donde vamos a encontrar una curiosa iglesia que, aunque parezca mentira, en medio de la provincia de Albacete, está decorada como las iglesias moldovitas. Iglesias donde se supone que había recibido su formación un pintor como el Greco. Bueno, pues esta está pintada más o menos en ese sentido, o sea, es como si de repente nos presentáramos en la zona de Moldavia, pero en la provincia de Albacete. Y luego otros pueblos relacionados con otras leyendas, como por ejemplo con las andanzas de Aníbal por la zona, vamos a encontrar el Che de la Sierra, o pueblos como por ejemplo Aína, que por cierto fueron elegidos en su momento por José Luis Cuerda para realizar esa película interesantísima que se llama Amanece que no es poco. Lugares, sierras, sitios de lo que en tiempos pasados, del pasado nuestro español, se llamó la zona de la Orospeda, o sea, aquel lugar donde la montaña da lugar al llano, o sea, digamos, donde se parte la Mancha, Castilla-La Mancha, ya incluso dentro de la provincia de Albacete se parte hacia la Subbética, que es el entorno que conocemos hoy día en toda su longitud, pero sobre todo en esta parte, una zona muy concreta que es lo que es la Sierra Morena. El lugar que, como sabéis, fue el lugar que fue visitado por muchos bandidos en un momento dado. De hecho, allí mismo existe el lugar o la cueva donde se supone que se escondía el Bernales, un bandido famoso del siglo XVIII. Bueno, Juan Ignacio,
hemos reinventado el ranking y me parece genial. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con el resto de provincias. Nos dices el que consideras más interesante y luego otros lugares satélite comentados por encima para aquellos que estén tomando buena nota de todo lo que estemos comentando para acercarse allí en esos lugares. Vamos a ser un poco más permisivos para pasar la noche o también el día, ¿no? Que también existe esa posibilidad. Continuamos alfabéticamente. Sí, claro. Y bueno, pues aquí yo tengo que rendirme, Jesús Ortega, porque yo soy de aquí, yo soy de Ciudad Real, que digamos es una provincia pues realmente rica en ese tipo de lugares. ¿Cuál sería tu lugar predilecto, Juan Ignacio, y a continuación aquellos satélites que sería interesante visitar? Pues mira, en la provincia de Ciudad Real hay un lugar que es absolutamente novedoso y fascinante, que está cercano a las tablas de Daimiel, que es la Motilla de la Azuera, donde en los últimos años se ha hecho la excavación de una de esas famosas motillas que hay en toda la zona de Castilla-La Mancha, y poquito a poquito pues se ha ido desmontando lo que es una construcción extrañísima que nadie sabe exactamente ni quién lo hizo ni por qué, pero que tiene toda la pinta de ser un pozo, una de dos, o con fines simplemente de almacenamiento de agua, una especie de aljibe gigantesco, pero que curiosamente, como en sus paredes hay enterrados algunos miembros que seguramente serían importantes de la gente que anduvo por allí, de la cual no conocemos el nombre, podría ser perfectamente un pozo con características ceremoniales. Serviría de alguna manera, no digo que no, como fortaleza, pero también tendría que tener algo que ver con la forma de entender, digamos, la religiosidad en aquellos tiempos. La Motilla de la Azuera está cerquita, muy cerquita de las famosas tablas de Daimiel, con lo cual tenemos una doble visita: la visita arqueológica fundamental y luego la visita paisajística, porque las tablas de Daimiel, que hoy día, si sigue sin llover, supongo que volverán a una situación dramática, pero vamos, en los últimos años se recuperaron después de un desastre que tuvo lugar ya hace unos cuantos años, en el que las turberas empezaron a arder espontáneamente. Sigue siendo uno de los grandes paisajes, de los humedales de Castilla-La Mancha, que no es el único, por cierto, porque hay varios, pero este es realmente espectacular. Bueno, pues realmente curioso. ¿Hay algún lugar más de pasada que podamos conocer de la provincia de Ciudad Real para aquellos que nos estén escuchando y se quieran acercar, Juan Ignacio? Bueno, pues en la provincia de Ciudad Real, un sitio que a mí, sí que está publicado en el libro y es impactante, es el castillo donde Jorge Manrique escribió Las coplas a la muerte de su padre, que es el castillo de Montizón, cercano al pueblo de Villamanrique, donde la familia Manrique, tanto Rodrigo Manrique, su padre, como Jorge Manrique, su hijo el poeta, fueron los dueños y señores del lugar, y donde también podemos encontrar el rastro de otros personajes que estuvieron allí durante una etapa de su vida, porque por ejemplo estamos cerca de la Torre de Juan Abad, donde el señor fue nada más ni nada menos que Francisco de Quevedo, que tiene una serie de leyendas asociadas a una llorona, estos personajes legendarios que salen en las noches del 23 de junio, día de San Juan, llorando desconsoladamente como en presencias fantasmales en lo que llaman las famosas torres de Juan Abad. Qué curioso esto, Juan Ignacio, nos estás comentando que hay una suerte de llorona en Ciudad Real. Esto sí que no lo esperábamos. Sí, vamos a ver, hay una llorona muy típica, pues vamos a ver, en toda aquella región, en toda la que hay entre Montizón, la Torre de Juan Abad y el pueblo de Villamanrique, corre esa leyenda, la leyenda de una mora que se había enamorado de un cristiano, y entonces que el cristiano, le había pedido, la mora le había pedido al cristiano que le enseñara cómo las tropas de los musulmanes podrían llegar hasta el castillo de Montizón a través de una especie de túnel que uniría ambas poblaciones. Ante la negativa, pues de alguna manera la mató y quedó allí su espíritu de alguna manera asociado en la zona.
esperando pues que todavía, digamos, su amante o el fantasma de su amante vuelva para indicarle cuál es ese camino para conquistar aquel castillo, que hoy día es una propiedad particular, en un lugar muy curioso donde se experimentan cosas muy extrañas, como por ejemplo lo que se llama la tabla honda, que está justamente debajo del castillo de Montizón, donde hay un lugar en el que hay presencia de luces y cosas extrañas y tal, que todo el mundo tiene registradas desde hace bastante tiempo y que procuran evitar la gente del lugar, excepto quien vive allí. Bueno, es curiosísimo esto, Juan Ignacio, porque estas leyendas, digamos, que asocian a fantasmas de tipo árabe, se remontan muy atrás en muchas otras provincias españolas. Pero, desde luego, si para mí Ciudad Real es importante, la que viene a continuación, Cuenca, para ti, ni te cuento, ¿no, Jesús? Pues efectivamente, yo creo que este programa estará abriendo los ojos, nunca mejor dicho, a muchos oyentes castellano-manchegos. Y, como bien dice David, si para él era especial, Cuenca para mí, en la que he pasado tantos años, en las que me he formado como periodista y a la que le tengo un especial cariño, yo estoy convencido de que, bueno, algunos sitios de Cuenca conozco y en alguna ocasión les he comentado contigo, Juan Ignacio, pero estoy convencido de que seguramente lo que nos vengas a contar ahora me va a sorprender hasta a mí, que me he pasado allí unos cuantos años. Así que, siguiendo en este orden alfabético de este ranking de lugares misteriosos de Castilla-La Mancha, ¿cuáles nos podemos encontrar en Cuenca? ¿Tu favorito? Bueno, aunque Cuenca es una provincia bastante extensa en todo su desarrollo y tiene varias partes perfectamente diferenciadas, porque hay una alcarria conquense, digamos, que es la zona que está pegada a Guadalajara, más la zona, digamos más árida, que es la que está pegada a la manchuela de la zona albaceteña. Está también lo que es el Pinar, o sea, lo que es los montes de Cuenca, digamos, capitaneados por la localidad de Albarracín. En Cuenca vamos a encontrar cosas no solamente a nivel mistérico, sino a nivel paisajístico importantísimas, como por ejemplo el nacimiento del río Cuervo. Y en esa zona, cercano a Tragacete y Beteta, vamos a encontrar lo que son los pinares, que se conocen allí como los pinares del Rodezno. Unos pinares extensísimos y prácticamente abandonados, donde, bueno, abandonados quiero decir, o sea, tienen los pocos habitantes que hay en toda aquella zona, pero vamos, son pueblos prácticamente deshabitados, en los que laten todavía temas misteriosos que aún no está muy claro qué es lo que significan. Por ejemplo, podemos viajar así mentalmente hasta la localidad de Villar del Humo, cercana a Motilla del Palancar, a unos 60 kilómetros de Motilla del Palancar, ya metiéndonos en el Pinar del Rodezno, que estaba comentando, donde vamos a encontrar uno de los parques arqueológicos mágicos más importantes posiblemente de toda Castilla-La Mancha y totalmente desconocido para todo el mundo. Unas pinturas, este lugar, Juan Ignacio, que además cumplían 100 años este 2017, si no me equivoco, el descubrimiento de las pinturas. Sí, efectivamente, porque esto no se sabía que existían hasta que empezaron, digamos, a saltar las noticias hace ya unos 100 años aproximadamente, de que efectivamente en esta zona había una serie de pinturas rupestres que estaban en abrigos como muy determinados. Esto atrajo a Juan Cabrera y Aguiló, uno de los grandes arqueólogos de aquella época, que fue a investigar y efectivamente encontró, por ejemplo, la peña escrita con sus 3 o 4 abrigos que tiene ahí montados, pero sobre todo uno en especial, que es el de Selva Pascuala, donde vamos a encontrar algo parecido a lo que tenemos en Altamira, pero en vez de vamos a encontrar al exterior, en una escena curiosa de caza de un uro, evidentemente, porque no podemos hablar de toro, o sea, efectivamente, si nosotros lo vemos así, diríamos enseguida, oye, pues se trata de un toro, parecía a los de Altamira, pero entonces no había toros, por lo tanto sería un uro que está siendo cazado de alguna manera por un arquero en aquella zona. Además, con una belleza estilística que, vamos, digna de un Picasso, no creáis que cualquier cosa. Y además donde vamos a encontrar una escena verdaderamente interesante, que es la doma de caballos, ya en aquella época, acompañada de una serie de danzas rituales, que esto es un tema que vamos a encontrar prácticamente en toda la pintura rupestre de la península ibérica, pero sobre todo en lo que llamamos la zona del arte levantino, donde se desarrolló.
En el caso concreto de Villar del Humo, pues todos estos personajes que están realizando una danza alrededor de esta especie de doma de caballo nos indican que los animales tenían no solamente una función, digamos, mobiliar y práctica en aquellos momentos como sustento de la población, sino que además de alguna manera eran considerados como una especie de elementos sagrados que por magia simpática había que dominar, digamos, dominando sus propias imágenes. Por eso aquellos artistas pues se dedicaron a decorar aquellas paredes. Y curiosamente este abrigo que está, digamos, al natural, la selva pascuala, pues se ha conservado curiosamente, o sea, sus fragmentos están prácticamente con una gran perfección y no se han desdibujado lo más mínimo a pesar de los 15.000 o más años transcurridos. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Beteta, lo citabas antes, qué frío hace en Beteta en invierno, ¿eh? Ahí lo dejo, que he estado por aquí y es realmente tremendo. Me ha sorprendido, Juan Ignacio, claro, porque desde luego estas pinturas, como bien decías, rupestres de Villar del Humo, tienen una magia y un encanto increíble, y es cierto, tienes razón en que son bastantes desconocidas en la región y en la provincia concretamente. Ahora precisamente, y lo comentábamos, cumplían 100 años, así que bueno, que sirva como excusa este aniversario y este programa para ir a visitarlas, porque desde luego se van a encontrar con esos misterios prehistóricos, por decirlo de alguna manera. Hay que ir. Y hay que ir, bueno, si te hace ilusión hablar de Cuenca, que voy a decir yo, del lugar donde resido actualmente, provincia de Guadalajara. Ahí sí que hay lugares realmente curiosos, Peña Escrita, por ejemplo, se me ocurre, y otros tantos, también relacionados con ciertos fenómenos extraños u ufológicos que hemos comentado. Pero en lo que respecta a esos lugares para pasar la noche o el día, ¿cuál sería tu favorito, Juan Ignacio? Y bueno, pues alguno más que comentes de pasada para que tomen buena nota los oyentes de Radio Castilla-La Mancha. David, antes de viajar a esos lugares que no conviene visitar de noche en Guadalajara, si te parece, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida con esta peculiar ruta por los distintos lugares misteriosos y tenebrosos, me atrevería a decir, de nuestra región. Vive el misterio de forma diferente. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Pues aquí seguimos en El Dragón Invisible, en CMM Radio Castilla-La Mancha. En esta ocasión, esta semana, haciendo un viaje muy peculiar, un viaje muy particular por diferentes sitios, localidades de nuestra región. Nos acompaña Juan Ignacio Cuesta, periodista y autor del libro Lugares a evitar cuando cae la noche, y precisamente con él estamos recorriendo nuestra región en busca de lugares misteriosos, lugares con leyenda, lugares desde luego cargados de magia, ¿no?, que podríamos decir. Nos quedábamos antes de esta pequeña pausa en la provincia de Guadalajara. Ya hemos recorrido Albacete, Ciudad Real y Cuenca, y ahora nos tocaba ir a Guadalajara. Juan Ignacio, ¿cuáles son esos lugares que conviene evitar cuando cae la noche en la provincia de Guadalajara? Bueno, Guadalajara es una provincia inmensa y a la vez muy desconocida, con una importante cantidad de tesoros de tipo arqueológico y de tipo simbólico que se desarrollan a lo largo de toda la provincia, en la que seguramente que se quedó detenido el tiempo en el siglo XII y a principios del XIII hasta hoy. Y eso ha permitido pues que podamos admirar lo que es toda la zona de lo que llamamos el Románico Pobre. El Románico Pobre, que se desarrolla en el norte de Guadalajara y que nos llevaría a sitios verdaderamente interesantes, como por ejemplo la localidad de Beleña de Sorbe, donde junto con otra cercana, que es la de Campisábalos, vamos a encontrar todos de los mejor conservados mensarios medievales que existen. El mensario, para que nuestros oyentes lo sepan, es una, digamos, forma descriptiva en la que en aquella época se colocaba en la puerta de las iglesias las labores que se tenían que desarrollar durante todo el año, incluso acompañadas de ciertos elementos de tipo moralista,
Por ejemplo, en el caso de Oleña de Sorbe vamos a encontrar todas las labores del año en el tímpano de la iglesia, digamos, en el atrio, acompañadas de una figura de San Miguel, y el otro lado una figura que se conoce como el negro, que posiblemente es una especie de negro con los ojos cerrados y la boca cerrada, que muchos identifican con la figura del diablo, pero que podría ser también, o tendría que ver, algo que ver con esta forma de entender el mundo de la Edad Media, en la que cuando uno sabía algo, algún secreto sobre arquitectura o algún misterio de cómo se realizaron aquellos edificios, tenía la obligación de callárselo y de no contárselo a nadie, porque eso podría significar para él la vida, de alguna manera. Ten en cuenta que esos conocimientos se transmitían de boca a oreja, no es como hoy que tenemos papeles y forma de transmitirlos. Entonces las cofradías medievales que trabajaron en aquella zona llenaron aquello de esos tesoros que nos representan los canecillos románicos, que vamos a encontrar en todo aquel lugar, algunos incluso grotescos, con actitudes sexuales comprometidas, lo que en la época se conoció como el Risus Pascalis, o sea, que era la alegría por el fin de la Pascua, en el cual se dedicaban a realizar todo tipo de obscenidades y cosas con el propio consentimiento de la Iglesia. Eso lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la iglesia de San Bartolomé de Campisábalos, y en algunos otros sitios donde nos aparecen este tipo de elementos. Y luego lugares que per se tienen una magia especial que rápidamente impregna al visitante aunque no sepa dónde está. Por ejemplo, el monasterio de Bonaval, en la localidad de Retiendas, cerca de Tamajón, donde vamos a encontrar uno de los grandes cenobios que hizo la Orden del Cister en la zona de Guadalajara, que se une a otros como por ejemplo Monsalud de Córcoles o algunos otros de cierta importancia, donde allí se realizaban las peregrinaciones, se realizaban las cosas tal y como ellos las entendían o como las sentían, y donde se producen algunos hechos históricos también, como por ejemplo en Atienza la famosa caballada que sirvió para salvar al rey niño Alfonso VIII de la persecución de sus enemigos políticos, porque hoy día cuando vemos, y eso es curioso, series en la televisión especialmente sangrientas y extrañas como Juego de Tronos, tenemos que entender que en aquella época eso se daba prácticamente todos los días. Era común, ¿no? Vamos, efectivamente. Era bastante común. De hecho, el propio cardenal Cisneros, por sus pretensiones, digamos, de ocupar una diócesis, le sirvieron estar 10 años encerrado en el castillo de Santorcaz. ¿Por qué? Porque su enemigo en esas pretensiones, el arzobispo Carrillo, lo tuvo allí. Cuando el cardenal Cisneros es elevado en dignidad por los reyes católicos, pues él hace justamente todo lo contrario. Coge al arzobispo Carrillo y lo manda a Atienza y lo tiene allí también encerrado hasta el día de su muerte, pero eso sí, le construye digamos un pasadizo hasta una iglesia donde él puede bajar todos los días a decir misa, que sería Santa Marina la Real de Atienza. Juego de Tronos, que ha rodado alguna de sus escenas de las últimas temporadas en algún castillo de Guadalajara, además también, ¿no? Yo voy a añadir que bueno, y además en un sitio me he enterado, no sigo mucho la serie porque me aburre un poco el desarrollo de tanta pelea. Ya te acabas de ganar enemigos, ¿eh? No, pero es que cada cual tiene sus propias sensibilidades, y a mí ver tanta sangre me pone un poquito enfermo. Pero es verdad que, por ejemplo, últimamente han elegido un lugar absolutamente emblemático, que es Juan de Castelugache, una especie de península que se introduce en el mar en la localidad digamos de Baquio, cerca de Bermeo. Esto es un País Vasco, donde existe uno de estos grandes hitos, de esos donde ir de noche puede ser realmente sorprendente para cualquier viajero, que es moverse en los 256 escalones que llevan hasta una ermita que está en lo alto de un promontorio, en uno de esos paisajes
que raramente podríamos hacer hoy día en un estudio. ¿Pero por qué? Porque ya existen. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a un estudio a realizarlos si realmente los tenemos, ¿no? Sí. Concretamente yo me refería al castillo de Zafra en Guadalajara, en que se han rodado algunas escenas de Juego de Tronos. Mira, yo añadiría 3 lugares que me parecen realmente fantásticos en lo que respecta a Guadalajara. Los cito rápidamente para que tomen buena nota los oyentes, busquen algo más de información y puedan acercarse. Uno de ellos, que es uno además de mis favoritos y que tiene historias de exorcismos de por medio, es la ermita de la Virgen del Madroñal, que data del siglo XVII en Auñón, en Guadalajara. Y luego hay seguramente poca gente que sepa que en Escamilla, Guadalajara, se regenta una copia de la Sábana Santa. Es otro de los lugares. Bueno, vamos a ver, lo que hay en Escamilla, en Guadalajara, no es exactamente una copia de la Sábana Santa, es una especie de relicario que alguien del pueblo marchó a Roma, para realizar un regalo a su iglesia, y donde se hizo pues una copia bastante tosca de la propia Sindone, pero representado de una manera muy curiosa, porque es como una especie de ¿cómo diría yo?, de librillo que se abre y donde vemos la Sábana Santa en su contenido y luego por la parte de atrás. O sea, cosa que la Sindone no tiene, ¿no? No hay, ¿verdad? A alguien se le ocurrió esa idea, y además de rodearla prácticamente toda la imagen y tal de reliquias, que es curioso porque la mayoría de las reliquias, según estuve yo comprobando últimamente, estuve por allí, esas reliquias procederían de las catacumbas romanas, pero es curioso porque han entremezclado algunos elementos también de la zona, por ejemplo, algunas figuras visigodas que seguramente son procedentes de la cercana localidad de Ercábica, porque no olvidemos que en la provincia de Cuenca vamos a encontrar 3 ciudades romanas. Exacto, eso es. Los restos de 3 ciudades romanas en toda su extensión y perfectamente dotadas, que son Segóbriga, Ercábica y Valeria. 3 ciudades que se construyeron en la provincia de Cuenca por su riqueza en un mineral que existe en la zona, que es el lápiz specularis. Exacto. Que digamos es el yeso laminar que se utilizaba para, digamos, emular los vidrios en las casas del imperio. Y otro de los lugares, bueno, más que lugar, es una tradición que está en varios de ellos, el tema de la botarga en Guadalajara, que también tiene sus raíces realmente interesantes en lo que respecta a estas cuestiones. Pero bueno, la botarga, yo creo que viene del mundo celtíbero. Observando las botargas, yo hice de botarga una vez en Beleña de Sorbe, donde estuve 3 años, digamos, veraneando, por decirlo de alguna manera, yendo los fines de semana. La botarga yo creo que tiene ese elemento, ese componente de la evocación de los dioses en la naturaleza del mundo celtíbero. Para mí la botarga estaría muy relacionada con mitos que se dan en otras regiones de España, como por ejemplo el del macho lanu de las Urdes, o seguramente estos que se utilizan en el norte de España, que hacen referencia al Basajaun o el hombre del bosque. Seguramente que la botarga pues son esos espíritus protectores de los animales y de las cosas que en aquella época y con aquella sensibilidad pues fueron mantenidos, a pesar de que la Iglesia pues de alguna manera quiso prohibirlos. No tuvieron más o menos que más remedio que más tarde irlos asumiendo poquito a poquito e irlos incorporando, digamos, al ideario. Para mí las botargas, francamente, son una representación de estos espíritus del bosque, y en concreto elevados, digamos, a su figura máxima, la que después del mundo celtíbero se haría la más grande de todas, o la más conocida, que sería Fauno o Pan. Creo que está representado en ese mundillo, en ese micromundillo que de alguna manera convierte a Guadalajara y a otras partes de la zona Castilla de la Mancha ciertas máquinas como máquinas del tiempo, donde ir a visitar de alguna manera hoy, en pleno siglo XXI, cómo vivía y cómo sentía el hombre del siglo XII, siempre teniendo en cuenta que no entendemos muy bien tampoco cuáles eran sus motivaciones. Y
para máquina del tiempo, para viaje en el tiempo, quizá a una época también fantástica y llena de misterios, nos queda la provincia de Toledo. De Toledo hemos hablado en más ocasiones aquí en El Dragón Invisible, pero evidentemente estamos convencidos y seguros de que los lugares o el lugar favorito, tu lugar favorito de Toledo, por decirlo de alguna manera, nos va a sorprender a nosotros y a los oyentes. Así que, Juan Ignacio, sorpréndenos casi para terminar este ranking con qué podemos encontrar o qué podemos visitar en Toledo y que no conviene hacerlo de noche. La capital es tuya. La capital, indudablemente, Toledo, como digamos capital del rolero de España hasta la época de Felipe II, es una de las ciudades más bellas y más mágicas del mundo, pero en la provincia de Toledo también vamos a encontrar muchísimas cosas interesantísimas. Por ejemplo, todo el complejo que se forma a través del castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque, cerca de la Puebla de Montalbán, el lugar donde nació Francisco de Rojas, el autor de la Celestina, donde vamos a vivir también un poco de alguna manera toda la esencia de lo que fue las peleas medievales, las peleas de frontera. Luego otro lugar sería el Castillo de Malamoneda, un sitio verdaderamente interesante y sobre todo uno que en los últimos años ha despertado muchísima expectación, que es todo lo relacionado con la localidad de Ajofrín y sus alrededores, donde dicen algunos investigadores sobre el tema que anduvo por allí haciendo sus investigaciones en busca de la Mesa de Salomón un párroco francés que se hizo muy famoso a finales del XIX, que se llama Berenguer Saunier, que está relacionado con el enigma de Rennes-le-Château. Si eso sucedió o no sucedió, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que existe una tradición que relaciona perfectamente toda España con el mito de la Mesa de Salomón, y aún no sabemos si la Mesa de Salomón existió o no existió, ni dónde está escondida, pero lo que está claro es que dejó un rastro a su paso en todo Castilla-La Mancha que es perfectamente digamos identificable a través de los topónimos y a través de una serie de elementos o de rastros que se dejaron. Si seguimos las teorías, por ejemplo, de Juan Eslava Galán, hoy día, por ejemplo, después de haber pasado por Toledo y de haber pasado por algunas localidades de la zona, estaría en la provincia de Jaén. Bueno, ¿qué sabemos? Tampoco sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero lo que sí que es cierto es que en el siglo XII, allí, eso que era el centro de toda la península ibérica y el centro de todos los reinos, sí que tiene que haber alguna indicación, alguna cosa que nos lleve al rastro de este objeto mítico. Desde luego hemos hecho este recorrido, ¿no?, por las 5 provincias de Castilla-La Mancha, y yo creo que ha quedado muy claro, sobre todo pues con todos los lugares que nos has contado, que nos has mostrado, y los que quedan por conocer, que son muchos lugares a evitar cuando cae la noche, tal y como se llama este libro galardonado con el segundo premio Enigmas. Pero lo que está claro, insisto, es que Castilla-La Mancha es una tierra rica en misterios, en leyendas y en lugares de este tipo, ¿verdad, Juan Ignacio? Pues sí, indudablemente. Además hay una cosa que sí deberíamos decir a nuestros oyentes, por si no lo saben. En el centro de Castilla-La Mancha, en el centro de la provincia de Ciudad Real, nos vamos a encontrar una de las zonas volcánicas más importantes de la península, junto a Canarias y a la zona de Olot, donde hubo en su momento una especie de supervolcán, un volcán de estos magmáticos sin cráteres, pero sí con grandes eyecciones, que nos lleva de alguna manera al pasado volcánico y a tiempos en los que España no era lo que es exactamente ahora, sino que era una especie de zona sumergida dentro del mar de Tetis, que luego emergió muchísimos años después, que además volvió a hundirse y que volvió a emerger otra vez, y donde vamos a encontrar, por ejemplo, unas especie de piedras redondas misteriosas que hay por toda la zona de Daimiel a la derecha, la Sierra Calderina, que lo llaman piroclastos, pero que en el fondo no son nada más que bombas volcánicas, porque allí la actividad volcánica fue muy importante hace ya muchísimo tiempo. Pues realmente fascinante, Juan Ignacio.
Y para acabar, queremos hacer mención a algo que está sucediendo durante estas semanas y es un aniversario muy especial, ¿no, Jesús? Efectivamente, Radio Castilla-La Mancha, empezábamos por la provincia de Albacete, y si hay un personaje ilustre para el mundo de la radio, para el mundo del misterio, para el mundo de la divulgación histórica, es la figura de Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? 10 años ya desde que, por desgracia, se nos fue Juan Ignacio. Pues sí, Juan Antonio Cebrián efectivamente era de Albacete. Yo, después de estar muchos años con él, un día descubríamos que éramos parientes políticos. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque resulta que al haber nacido en Albacete, al haberse forjado allí, pues un día le pregunté y digo, oye, ¿y tú conoces Quintana del Rey, que es donde era mi suegra y tal? Y dice, claro, que lo conozco. Si yo era de la familia de los Caparrana. Y dije, anda, pues mira, mi mujer era de la familia, o sea, mi abuela era, o sea, la madre de mi mujer era de la familia de los Pachones y nada, o sea, resulta que éramos incluso hasta parientes. Eso lo descubrimos años después. Es una cosa curiosa. Porque mi suegra era de Quintana del Rey, una zona también de la Manchuela, lo que llamamos la Manchuela, bastante interesante, muy aledaña, cercana a Albacete, y bueno, fíjate qué cosas más curiosas, ¿no? Al final terminé siendo yo su pupilo de alguna forma en aquel programa mítico, y desde aquí también quisiera recordar a mi gran mentor, que fue Juan Antonio Cebrián, y que jamás olvidaré. Juan Ignacio, como dice gran Fernando Rueda, seguramente Juan Antonio Cebrián nos siga escuchando en Onda Cielo. Si él nos está escuchando ahora mismo, hombre, ¿qué te gustaría decirle a Juan Antonio Cebrián en los micrófonos del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, a mí lo único que me gustaría pedirle a Juan Antonio es, esté donde esté, que siga envolviéndonos de su espíritu para que sigamos con su obra. Bueno, pues no tengo ningún otro interés, porque para mí fue algo muy, muy importante. Y trato de alguna manera de aprender las lecciones que el maestro me transmitió. Pues Juan Ignacio, queda claro que las aprendiste bien, ¿no? Ese espíritu de Juan Antonio, ese espíritu de Turno de Noche, La Rosa de los Vientos, ¿no? De Juan Antonio Cebrián. Y queda claro en la lección que nos has dado por estos viajes, por estos lugares, mejor dicho, de nuestra región, de Castilla-La Mancha, y evidentemente en un año tan significativo, en unas fechas tan próximas a ese trágico aniversario, pues era imposible no recordar en Radio Castilla-La Mancha a uno, sino el hombre más grande de la radio que ha dado nuestra región, no solo de la radio, sino para la divulgación histórica de los misterios, como fue Juan Antonio Cebrián. Y contando contigo esta semana en el Dragón Invisible, como bien decías, que tantos años y tanto tiempo pasaste con él, pues no podíamos evitar preguntarte sobre Juan Antonio y recordarlo contigo en estos micrófonos. Sin más, Juan Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. Qué lujo contar con un guía como tú, que también conoce esta España nuestra y esos lugares misteriosos, esta nuestra región Castilla-La Mancha, para recorrerla y para descubrir con otros ojos sitios que quizá a algún oyente le resultaran más conocidos, y estoy convencido de que a muchos totalmente desconocidos. Así que, insisto, Juan Ignacio, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Pues Jesús y David, seguir manteniendo el testigo, que esto es una labor difícil, pero hay que tenerlo ahí. Se hace lo que se puede, Juan Ignacio. Juan Ignacio, ha sido la primera vez que hemos contado contigo en el Dragón Invisible, pero estoy convencido y espero que no sea la última, de verdad. Muchísimas gracias, siempre es un lujo y un placer. A vosotros, muchachos. Hasta la próxima. Un abrazo. Pues hasta aquí el programa de esta semana, un programa regional, como no podía ser de otra manera, en CMM Radio Castilla-La Mancha. Un programa que, como ya decíamos al inicio, servirá, estoy convencido de que muchos de vosotros habéis tomado buena nota de lo que nos contaba Juan Ignacio Cuesta para aprovechar estas fiestas y visitar algunos de esos lugares, algunos más cercanos,
otros no tanto, pero todos quedan dentro de casa, todos quedan dentro de Castilla-La Mancha. Sin más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y sobre todo, en esta ocasión, que hayáis descubierto, nos despedimos. No sin antes, como no, dar las gracias y despedir a David Cuevas hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Y no sin antes, como no, recordar las diferentes vías de comunicación, vuestras herramientas para ser parte de este equipo. Y como ya decíamos también al inicio, para que nos enviéis la leyenda que hay en vuestro pueblo, el misterio que se oculta en vuestra localidad, en vuestra ciudad. Estamos deseando conocerlos para darles voz, para darles cobertura aquí en el Dragón Invisible. Sabemos de sobra que Castilla-La Mancha es una tierra mágica y queremos explorarla y descubrirla con vosotros. Así que Twitter, @dragón_CMM, Facebook, nuestra página oficial, El Dragón Invisible, y como no, el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. Sin más, nos despedimos y nos escuchamos aquí, dentro de 7 días, en CMM Radio, en El Dragón Invisible, tu programa de historia, misterio, leyendas, ciencia y muchas cosas más en Radio Castilla-La Mancha. Un abrazo.